Válvulas y accesorios. Bienvenido al módulo formativo de válvulas y accesorios para agua de Salvador Escoda, en el que aprenderás los conocimientos imprescindibles en valvulería. En una primera parte, a modo de introducción, veremos algunos conocimientos fundamentales, útiles para toda instalación hidráulica, como la compatibilidad de materiales en función de la aplicación, el significado de la presión nominal y la equivalencia entre diámetro nominal y pulgadas. Posteriormente, para los tipos más habituales de válvulas, veremos cuándo se emplean, su principio de funcionamiento, ejemplos de aplicaciones y principales características. Deseamos que sea de tu interés. Circuitos cerrados y circuitos abiertos. En hidráulica existen dos tipos de instalaciones, las de circuito cerrado y las de circuito abierto. Las instalaciones de circuito cerrado son estancas, es decir, que una vez llenadas, purgadas y presurizadas, el fluido permanece aislado del aire exterior. La mayoría de instalaciones actuales de calefacción y climatización son del tipo cerrado y se caracterizan por incluir vasos de expansión y válvulas de seguridad como elementos de protección. En las instalaciones de circuito abierto, el fluido está en contacto con el aire exterior, debido a que existe una renovación del mismo. El agua de consumo, la red de ACS, el sistema de filtración de una piscina, la red de riego, etc., son ejemplos de instalaciones de circuito abierto. Es fundamental elegir los materiales de válvulas y accesorios en función del tipo de instalación, cerrada o abierta, teniendo en cuenta que en los circuitos abiertos el agua cargada del oxígeno del aire exterior puede oxidar algunos materiales metálicos. Además de la precaución en función del tipo de circuito, para aplicaciones con otros fluidos como agua con aditivos, agua de mar o de piscinas, vapor, fluidos ácidos, derivados del petróleo, etc., es necesario asegurarnos que los materiales, juntas y elementos de las válvulas y accesorios resisten las particularidades del fluido y las condiciones de trabajo de la instalación, prestando especial atención a las indicaciones del fabricante. Presión nominal. En catálogos, tarifas, estampada en el cuerpo de las válvulas y accesorios o serigrafiada en tubería se indica siempre la presión nominal. Designada con las letras PN y seguida de un número normalizado, PN6, PN10, PN16, etc., indica la presión máxima de funcionamiento en continuo para la que se ha diseñado el artículo, considerando una temperatura normalizada del fluido de 20 grados centígrados, pues la presión máxima disminuye al aumentar la temperatura. Así, por ejemplo, PN10 indica que la presión máxima de trabajo es de 10 bares para una temperatura del fluido de 20 grados centígrados. En la siguiente gráfica, para ver la influencia de la temperatura, se muestra una válvula de fundición cuyo PN a 20 grados centígrados es de 16 bares. A medida que aumenta la temperatura del fluido, desciende la presión máxima que soporta, siendo para este caso los 120 grados centígrados el punto de inflexión. Por todo ello, la presión y la temperatura de trabajo de la instalación son datos fundamentales para la correcta selección de las válvulas a instalar. Pulgadas y diámetro nominal. Los fabricantes e instaladores suelen referirse al tamaño de las válvulas en pulgadas, en base a las medidas de sus conexiones, mientras que en catálogos y tarifas, por cuestión de estandarización al Sistema Internacional de Medidas, se suele indicar el diámetro nominal de las válvulas en milímetros. Conociendo que una pulgada son 25,4 milímetros, aproximadamente 25 milímetros, podemos extrapolar la relación para diferentes pulgadas. Válvulas de cierre y paso. Las válvulas de cierre y paso, intercaladas en la red hidráulica, se utilizan para abrir y cerrar el paso del fluido. La interrupción del fluido se consigue mediante un obturador, que en función de su forma y modo de funcionamiento determina la clase de válvula, siendo las más habituales las válvulas de bola o de esfera, las válvulas de mariposa y las válvulas de compuerta. Válvulas de bola. Las válvulas de bola o de esfera constan de un obturador en forma de esfera perforada longitudinalmente en su interior, que gira alrededor de su eje accionada por una palanca. Unas juntas sintéticas apoyadas sobre asientos se encargan de garantizar la estanqueidad.
Cuando la sección de la esfera no perforada está totalmente opuesta al paso del fluido, se interrumpe su circulación. Girando la palanca un cuarto de vuelta, la sección perforada se alinea al fluido dejando libre su circulación. La posición de la palanca indica el estado de la válvula, abierta o cerrada. Abierta cuando está en línea con la tubería y cerrada cuando está en perpendicular a la tubería. El paso directo del fluido, sin cambios de dirección, origina una baja pérdida de carga. Junto con su accionamiento rápido de un cuarto de vuelta de extrema sencillez y su cierre totalmente estanco, han hecho de las válvulas de esfera el modelo de válvulas de paso más habitual, especialmente en su versión roscada. Válvulas de mariposa. Las válvulas de mariposa constan de un obturador en forma de disco o mariposa, que gira alrededor de su eje accionado por una palanca o volante reductor. Cuando el disco está frontalmente opuesto al paso del fluido, se interrumpe su circulación. Girando la palanca de la válvula, el disco rota dejando circular el fluido. Su parte interior central está recubierta de una junta de caucho que garantiza la estanqueidad, evitando además el contacto del fluido con el cuerpo de la válvula. Las válvulas de mariposa son las válvulas de paso y cierre más habituales en tuberías de gran diámetro, como alternativa por precio y espacio a las válvulas de bola y compuerta embridadas. Válvulas de compuerta. En las válvulas de compuerta, el obturador es una cuña o compuerta, que soldada al eje se desplaza verticalmente a través de unas guías. Cuando la compuerta está abajo, se interrumpe el paso del fluido. Girando el volante de la válvula, el eje y el obturador suben, dejando circular el fluido. Por su diseño no son aconsejables como válvulas de regulación de caudal, pudiendo además generar molestos ruidos por vibración del obturador en posiciones intermedias. Tampoco son recomendables en aguas que producen incrustaciones, que se depositarían en la base afectando a su estanqueidad. Actualmente las válvulas de compuerta se utilizan principalmente en instalaciones de riego y en redes públicas de distribución de agua. Válvula de retención. Las válvulas de retención, también denominadas antirretorno, tienen la función de permitir la circulación del fluido en un solo sentido, evitando la circulación en sentido contrario. Una flecha u otro símbolo similar estampado en el cuerpo de la válvula indica el sentido del flujo permitido. Como norma general, admiten su instalación en tuberías horizontales y verticales, tanto con flujo ascendente o descendente. Un mecanismo interior cierra automáticamente la válvula cuando el fluido circula en sentido contrario al requerido. En base a este mecanismo existen varios tipos de válvulas de retención: de muelle, de disco partido, de clapeta, de bola. Las válvulas de retención de muelle, también denominada universal, posee un obturador en forma de disco que, gracias a la acción de un muelle, evita la circulación del fluido en sentido contrario. Cuando la presión de entrada vence la resistencia del muelle, el disco retrocede dejando circular el fluido. Cuando cesa la presión de entrada, la fuerza del muelle presiona el disco, cerrando el paso del fluido. La válvula de retención de disco partido, también denominada de doble clapeta, posee un obturador con dos clapetas semicirculares, en forma de media luna, que giran sobre un eje. Un muelle en cada clapeta evita la circulación del fluido en sentido contrario. Cuando la presión de entrada vence la resistencia de los muelles, las clapetas giran sobre el eje dejando circular el fluido. Cuando cesa la presión de entrada, la fuerza de los muelles presiona ambas clapetas cerrando el paso del fluido. En las válvulas de retención de clapeta, un disco oscilante funciona como obturador, cerrando el paso por gravedad cuando el fluido circula en sentido contrario. Al ser funcionamiento por gravedad, no se puede instalar en tuberías verticales, con el sentido del fluido descendente, pues la clapeta permanecería siempre abierta. En las válvulas de retención de bola, una bola interna funciona como obturador. La presión del agua de entrada desplaza la bola dejando circular el fluido. Cuando deja de circular el fluido, la bola cae por gravedad.
asentándose sobre el cierre, evitando la circulación del fluido en sentido contrario. Como en las válvulas de retención de clapeta, las de bola no se pueden instalar en tuberías verticales con el sentido de fluido descendente, pues la bola permanecería siempre desplazada. Las válvulas de retención a bola son las únicas válvulas de retención que permiten un paso total del fluido, siendo especialmente indicadas para aguas sucias, aguas fecales, con fluidos viscosos, etc. Veamos a continuación algunas aplicaciones típicas de las válvulas de retención. Contador de agua. A la salida del contador de agua, la válvula de retención evita el vaciado de la instalación cuando cae el suministro de agua de la compañía. Obsérvese además la obligatoriedad de instalar un filtro previo al contador para evitar que las impurezas arrastradas al agua perjudiquen su funcionamiento. Bomba circuladora. Instalada en la salida de la bomba, evita la circulación en sentido contrario. Esto es especialmente importante en las bombas electrónicas, pues si el agua circula en sentido contrario al previsto, puede estropearse la placa electrónica. Mezcladora termostática de ACS. Una válvula de retención a la entrada del agua caliente y otra a la entrada de agua fría evitan la circulación de agua caliente en la red de agua fría y viceversa. Válvula de pie. La válvula de pie es una válvula de retención con filtro incorporado. Su montaje es necesario en instalaciones de aspiración de agua con la bomba ubicada a una altura superior a la del nivel de fluido. Instalada en el extremo inferior de la tubería de aspiración, evita su vaciado cuando se detiene la bomba, descebando la instalación, lo que dificulta la aspiración en la próxima arrancada. El filtro incorporado previene la succión de impurezas del fondo del depósito. Reductora de presión. Instalada en la red de suministro de agua, la reductora de presión reduce y estabiliza la presión del agua a su salida hasta valores óptimos de funcionamiento, protegiendo los componentes de la instalación de sobrepresiones de la red de distribución. Además, un exceso de presión aumenta el caudal de la instalación, que puede generar molestos ruidos. Las válvulas reductores de presión con muelle funcionan por equilibrio de las fuerzas opuestas que actúan sobre un diafragma o membrana. La fuerza ascendente de la presión de salida contra la fuerza descendente del muelle regulable generan el movimiento de apertura y cierre del asiento, soldado al diafragma. Así, por ejemplo, si se abre un grifo disminuye la presión de salida, lo que provoca que el muelle empuje el diafragma hacia abajo, abriendo el paso del agua, regulando la presión de salida. El cierre del grifo produce el efecto inverso, cerrando el paso del agua y equilibrando de nuevo la presión. En el montaje de la reductora de presión es necesario la instalación de un filtro previo, para evitar que las impurezas se depositen en el asiento de cierre e impidan su correcto funcionamiento, igualándose las presiones de entrada y salida. Es también aconsejable instalar una válvula de retención a la entrada y válvulas de corte a la entrada y salida del conjunto para permitir operaciones de mantenimiento. Manguito antivibratorio. Los manguitos antivibratorios son elementos flexibles que absorben las vibraciones que transmiten a las tuberías los equipos de bombeo, compresores, etc., evitando la propagación de ruidos y posibles roturas. Se componen de un cuerpo elástico deformable capaz de absorber movimientos vibratorios, y no deben usarse para absorber dilataciones ni desplazamientos de las tuberías. El reglamento de instalaciones térmicas en los edificios prevé su obligatoriedad en equipos con motores de más de 3 kilovatios. Compensadores de dilatación. Las variaciones de temperatura de los fluidos generan dilataciones y contracciones en las tuberías, modificando su longitud, lo que puede provocar esfuerzos y tensiones, o incluso la rotura de los accesorios de fijación o de la propia tubería. Cada compensador absorbe un máximo de dilatación y/o contracción, debiendo calcular el número de compensadores para cada ramal de la tubería. La instalación debe disponer de soportes guía, que permitan solo el movimiento longitudinal de la tubería, y puntos de anclaje fijos que delimiten el tramo de tubería cuya dilatación pueda absorber el compensador.
Válvula de seguridad. Las válvulas de seguridad o de alivio sirven para reducir los excesos de presión en instalaciones de fluidos, evitando así daños a la propia instalación o a otros bienes y a personas. Deben instalarse siempre taradas a una presión que vendrá determinada por las características de la instalación. Cuando aumenta la presión de la instalación por encima de la presión del tarado de la válvula de seguridad, se abre la vía de escape, evacuando el fluido hasta que la presión desciende por debajo de la presión de tarado. Existen modelos con palanca o volante, que permiten su apertura manual para verificar el correcto funcionamiento o poder abrirlas en caso de necesidad.